Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a estos webinars que estamos organizando desde Infoautónomos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Marcelo Vázquez, soy el CEO de Infoautónomos y una tarde más de las últimas 4 semanas, pues estoy aquí hoy jueves para, pues para hacer un resumen de las medidas que se han tomado hasta ahora por parte del gobierno en los reales decretos y que afectan a los autónomos y a la pequeña y media empresa. Y vamos también a analizar qué medidas fueron las que se tomaron este martes, las últimas novedades relativas a las medidas que se fueron publicadas el martes por la noche en el último Real Decreto que lanzó el gobierno y que seguro que habéis escuchado hablar de él porque eran medidas que se venían demandando hace tiempo y esperaron al último momento para poder tomarlas. Antes, bueno, mientras damos un poco de tiempo a que se vayan incorporando los más rezagados, que siempre me gusta dejar un poquito de margen, 2 o 3 minutitos, simplemente deciros que desde Infoautónomos, desde el minuto que empezó todo esto, el primer minuto, hemos intentado tener una actitud simplemente, y por resumirla, de estar al lado de los autónomos españoles, y un poquito más especial al lado de nuestros clientes, todos aquellos que confían y que vienen confiando desde hace algunos años en nuestro asesoramiento fiscal online y muy pendientes de ellos, por supuesto muy pendientes de todos los autónomos, de aportaros toda la información necesaria, de crear un espacio dentro de nuestra web específico de las medidas del COVID, de montar estas sesiones de webinar completamente gratuitas donde no tenemos otro interés simplemente que informaros de las novedades que van saliendo y trasladaros ese mensaje de que estamos a vuestro lado, que Infoautónomos sigue, igual que estaba antes de esto, está ahora y va a seguir después de esto, con nuevas medidas que espero que la próxima semana podamos ya lanzar. Estoy preparando un pequeño vídeo donde explicaremos, pues qué actitud estamos ya tomando y hacia dónde vamos a ir lanzando nuevas cosas, preparando ya la salida de esta situación que entendemos que está cada vez más cerca y que nuestra actitud tiene que ser esa, la de estar preparados para comenzar a salir. Pues esta tarde vamos a hablar de las novedades. Yo creo que ya he dejado un poquito de margen para que todos los rezagados que no se hubiesen todavía incorporado pues se hayan incorporado y los que no, pues que vayan entrando poquito a poco y vayan escuchando lo que vamos hablando. Bienvenidos a todos, de nuevo muchas gracias por estar pendientes de lo que hacemos desde Infoautónomos, por buscar este ratito para escucharme. Veo que hay muchos que normalmente entráis a los webinars, bienvenidos a todos los que vais repitiendo, supongo que os gusta, si es que seguís viniendo, y a los que venís de nuevas, pues bueno, espero cumplir con vuestras expectativas y espero resolver aquellas dudas que todavía podáis tener. Por lo tanto, damos comienzo a este webinar. Simplemente recordaros que si en algún momento tenéis que abandonar la sala o hay algo que os perdéis o que no os queda claro, subiremos esta tarde o la más tardar mañana por la mañana este webinar grabado, lo subiremos a nuestro canal de YouTube y os mandaremos estar pendientes en nuestras redes y en todos sitios lo comunicaremos. Contaros también que mañana sacaremos una guía, como muy tarde por la tarde de mañana, una guía para que tengáis lectura para este fin de semana sobre todo lo que vamos a contar ahora mismo, todas las actualizaciones. De hecho, ya tenéis guías subidas de todos los webinars anteriores que hemos hecho. Simplemente recordaros que hoy lo que vamos a hacer es ampliar las cosas que han salido nuevas este martes, pero muchas de las cosas que vamos a ver son cosas que ya salieron en los reales decretos anteriores y que ya hemos hecho webinars, lo hemos explicado detalladamente. No obstante, y agradezco el soporte que me da mi compañera Maite, que está ahí detrás en el chat, pendiente de todas vuestras solicitudes. Ella irá compartiendo enlaces a los distintos webinars que hemos ido haciendo sobre las temáticas que vamos a ver hoy para que quien quiera pueda volver a verlos y si no, pues como dice ahí, en la sección COVID-19 tenéis un espacio especial donde podéis entrar y ver pues todos los reales decretos, todos los contenidos que hemos generado en esta crisis, todos los webinars que hemos hecho, o sea, ahí lo tenéis absolutamente todo.
Damos comienzo entonces y vamos a empezar, pues bueno, pues por hablar un poco de qué vamos a ver esta tarde. Mira, lo primero que vamos a ver es hacer un repaso, como ya he dicho, las medidas para autónomos y pequeñas empresas que vienen aprobadas hasta, bueno, hasta este martes, ¿no? Que fueron, pues, todo el tema de incapacidad temporal relativo al COVID-19, el cese de actividad temporal, los aplazamientos de cotizaciones, los ERTE y las moratorias fiscales. Luego vamos a ver qué novedades son las que se han aprobado esta semana y, por último, que otros procedimientos también han sufrido de algunas modificaciones y que vamos también a recordarlos, ¿vale? Por lo tanto, damos paso ya a empezar y hacemos un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en esta semana y todas las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno. Bien, empecemos por la incapacidad por coronavirus. Recordemos que para solicitar una incapacidad por coronavirus, lo primero que debemos de hacer es irnos a nuestro médico de cabecera para que nos dé una baja por incapacidad por enfermedad común. Esa baja, junto con una serie de documentación que son las propias mutuas las que nos van a informar de qué documentación nos requieren, se la tenemos que mandar a la mutua. Por lo tanto, llamamos a nuestra mutua. Si no nos acordamos cuál es nuestra mutua todavía, llamamos a nuestro asesor para que nos lo recuerde y llamamos a la mutua y le pedimos, por favor, la documentación que hay que rellenar para gestionar la incapacidad por enfermedad de COVID-19, que, como recordamos, la primera de las medidas fue tomarla como incapacidad, o sea, como una enfermedad común, aunque el parte te lo tiene que emitir tu médico de cabecera, seguramente no pondrá que es una enfermedad común, pero luego vosotros gestionáis esa incapacidad con la mutua. ¿Qué voy a cobrar? Si me acojo a la incapacidad por coronavirus, pues voy a cobrar el 75% de la base reguladora de cotización que tuviera en el mes anterior a la baja desde el día siguiente a la misma. Es decir, yo voy a solicitar mi incapacidad por la enfermedad, voy a cobrar el 75% de la base que tuviera el mes anterior, o sea, la última base de cotización, y voy a empezar a cobrarlo a partir del día siguiente en el que me dan esa incapacidad. ¿De acuerdo? Solo estarán exentos del pago de la cuota de autónomo si la baja dura más de 2 meses, ¿vale? En cuyo caso se hará cargo de la mutua del pago de dicha cuota. Por lo tanto, si yo cojo una incapacidad, el pago de la cuota sigue siendo obligatorio, ¿vale? Estaré exento de ese pago si mi enfermedad dura más de 2 meses. Yo creo que hasta aquí está claro, damos continuidad y pasamos a hablar del cese de actividad. Como os digo, todos estos temas los hemos tratado más profundamente. Hoy vamos a hacer un repaso de cuáles han sido las cosas que hasta ahora están en vigor, lo que se ha ido aprobando, y simplemente haremos un poco más de énfasis en la última parte, que es la parte de que se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado este martes y publicado por el BOE este martes día 14. Hablemos un poco de cese de actividad. En este punto comenzamos hoy destacando dos aspectos importantes. El primero, se puede compatibilizar, ¿vale? El cese de actividad es compatible de la prestación con otras prestaciones de la Seguridad Social, ¿vale? Que se venían disfrutando y posibilitaran el trabajo por cuenta propia, como por ejemplo, pues la pensión por viudedad o de jubilación activa, ¿vale? Pero quedan fuera prestaciones como, por ejemplo, la maternidad o la paternidad o la incapacidad temporal, ¿vale? O sea, el cese de actividad sí es compatible con otras prestaciones, quedándose fuera la relativa a maternidad, paternidad o incapacidad temporal, ¿de acuerdo? La fecha de solicitud del cese de actividad, que era hasta el 14 de abril, al principio, originalmente, ahora se ha ampliado hasta el último día del mes siguiente al que se produzca la finalización del estado de alarma. Es decir, si el estado de alarma finaliza, como hasta ahora mismo está previsto, el día 26 de abril, tendremos para solicitar el cese de actividad hasta el último día del mes siguiente, es decir, hasta el día 30 de mayo o 31 de mayo, ahora mismo no sé si mayo tiene 30 o 31 días, disculparme, pero tendremos hasta el último día del mes siguiente cuando haya finalizado el estado de alarma, ¿de acuerdo? Saltamos. El cese de actividad, ¿qué cuantía voy a cobrar? Vale, pues mira, la cuantía que cobrarás, vale, muchas gracias Carmen y Rodolfo por decirme que tiene 31. Y ahora mismo me había quedado un poco cuajado.
Seguimos. La cuantía de la prestación. El 70% de la base reguladora por la que el autónomo ha cotizado de forma continuada en los 12 meses anteriores a la situación legal de cese. Es decir, si yo solicito el cese el 1 de mayo, me contabilizarán los 12 meses anteriores la cuantía por la que he estado cotizando. Y el cálculo será del 70% de esa base reguladora. Esas cuantías, ya os digo que hay muchas comunidades autónomas que las están complementando para que el autónomo llegue a cobrar hasta el 100% de la base reguladora. Eso tenéis que verlo, que también en un webinar que organizamos sobre ayudas que las comunidades autónomas habían lanzado como complemento a las medidas adoptadas por el gobierno central, ¿vale? Yo os puedo decir que, por ejemplo, me consta que nosotros, como sabéis, Infoautónomos tiene su sede en Andalucía y ayer o antes de ayer se aprobó en el BOJA, que es el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, un complemento de cuotas de autónomos. Algunos, bueno, tenés que reunir una serie de requisitos y te complementan ese 30% que se pierde de la base reguladora, ¿vale? De todas formas, como os digo, y como mi compañera Maite está compartiendo, hicimos webinars relativos a esas ayudas que podéis verlo y ver si vuestra comunidad hay algún tipo de ayuda relativa a esto. La cuantía máxima de prestación por cese de actividad que podrá cobrar un autónomo será el 175% del IPREM, que es el indicador público de rentas de efectos múltiples, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Porque si yo estaba cotizando por una base muy superior a la mínima, que lo habitual en el autónomo en España es que coticen por la base mínima, que os recuerdo que está en unos 900 y pocos euros, es exactamente la cuantía, pues 900 y poco, el 70% de esos 900 y poco, estamos hablando que era unos, más que quiero decirlo para que luego no vaya a haber lugar a interpretaciones, lo tengo por aquí, no. Bueno, ahora voy a ver si lo localizo, ¿vale? Pero recordaros que la base mínima son unos 900 y pico, el 70% eran 600, ¿vale? Pero puede haber gente que estuviera cotizando por más de esa base mínima. Bueno, pues en caso de que estuvieras por más, tendrás un tope máximo. El tope máximo es el 175% sobre el IPREM. El IPREM es una tasa que está publicada en internet, que yo ahora mismo la estoy buscando para poder deciros, para que os hagáis una idea, el indicador IPREM del año 2020 está en 537,84. Por lo tanto, yo podré cobrar el 175% del IPREM, que venía a ser unos 1.000 y algo euros, no sé exactamente cuánto dinero. Aquí me están echando una mano entre todos. Si alguien quiere calcular cuál es el 175% del IPREM, que son 537,84, pues si me lo dice por aquí, así lo sabemos todos, ¿vale? Bien, continúe. La duración de la prestación será de un mes prorrogable hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, ¿de acuerdo? Muy bien, Juan Carlos. Perdón si no lo nombro bien, ¿vale? Juan Carlos. 941,22 es la base máxima que podremos cobrar, que es el 171% del IPREM. Estábamos yendo por la parte de la duración de la prestación, como hemos dicho, un mes prorrogable hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. El beneficiario de la prestación sigue cotizando en Seguridad Social, esto es muy importante, ¿vale? Esto fue también una modificación que se hizo, es decir, que porque tú te acojas al cese de actividad no quiere decir que dejes de cotizar, que eso es algo bastante importante. No hay que seguir pagando la cuota autónomo durante la percepción de la prestación, o sea, tú sigues cotizando pero no pagas tu cuota autónomo. La gestión de la prestación por cese de actividad corresponde a la mutua o al SEPE, ¿de acuerdo? Como ya hemos anticipado anteriormente lo de las mutuas. El plazo de solicitud hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma, igual que hemos ya comentado en el punto anterior. Se debe justificar ante la mutua o entidad gestora la reducción de ingresos. Recordar que tendremos que justificar para el cese de actividad que nuestros ingresos se han visto reducidos en más de un 75%, ¿vale? Con respecto a los trimestres anteriores, a los 6 meses anteriores.
No hay baja ni en Seguridad Social ni en Hacienda, por lo tanto el autónomo sigue siendo un autónomo normal y a todos los efectos legales, ¿de acuerdo? No tiene que seguir pagando su cuota, sigue cotizando y, por supuesto, no causa baja ni en Seguridad Social ni en Hacienda. Por lo tanto, puede reanudar su actividad el día que se acabe el cese de actividad, puede de nuevo reanudarla sin ningún tipo de problema. Una pregunta que nos habéis hecho en muchos de los webinars y que ya nos la han respondido desde la propia Seguridad Social y desde Hacienda, dice, ¿se podría facturar estando con cese de actividad? Pues sí, para aquellos autónomos cuya actividad esté obligada a continuar. Y aquí la Hacienda y Seguridad Social nos ponen como ejemplo el gremio de los taxistas. Es decir, ¿qué pasa con un taxista que tiene que tener unos servicios mínimos, que están obligados a continuar, pero que seguramente sus ingresos se han visto mermados por debajo de por encima del 75%, ¿no? O sea, han tenido una bajada importante. Bueno, pues esos autónomos pueden seguir facturando aún estando acogidos al cese de actividad porque lo reúnen todo, ¿vale? Y la tarifa plana, que era otra de las grandes preguntas. Si tengo mi tarifa plana y solicito el cese de actividad, ¿la pierdo? Pues no se perderá la bonificación, dado que no se tiene que dar de baja la Seguridad Social. Por lo tanto, yo sigo la Seguridad Social, sigo siendo autónomo, que tiene una bonificación en mi tarifa, en mi cuota de Seguridad Social, y por lo tanto no voy a perder esa bonificación, ¿de acuerdo? Saltamos del cese de actividad y nos metemos en las cotizaciones. El aplazamiento de seguros sociales de autónomos y pymes, ¿vale? Por lo tanto, la moratoria es de 6 meses sin interés de las cotizaciones sociales de autónomos y pymes y aplica las cuotas de la seguridad social de los autónomos que no hayan sido objeto de suspensión con ocasión del estado de alarma, que no estén disfrutando de la prestación por cese de actividad, ¿vale? O sea, aquellos autónomos que no tuvieron que suspender su actividad en el primer Real Decreto y que además tampoco estén en el cese de actividad, ¿de acuerdo? O sea, que siguen desarrollando su actividad porque no tuvieron que cerrar y no han visto reducido sus ingresos en más del 75%. Y además también a las cuotas empresariales de los trabajadores a cargo de autónomos y pymes. A eso es a lo que afecta el aplazamiento de seguros sociales que han otorgado a los autónomos y a las pymes. Periodos de devengo, en el caso de las cuotas de los autónomos, es de mayo a julio de 2020. Y en el caso de las pymes, de abril a junio de 2020, es decir, un mes menos. ¿Plazos para solicitar el aplazamiento de seguridad social? Pues dentro de los primeros 10 días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso y mediante una comunicación de la concesión en los 3 meses siguientes al de la solicitud, ¿vale? La cuota de abril, no es posible aplazar la cuota de abril, ¿de acuerdo? Ya no se puede aplazar la cuota de abril. ¿Y qué pasa con la cuota de marzo? Bien, pues el gobierno ha dicho que va a devolver de oficio el autónomo de marzo, o sea, la parte proporcional desde el día 14 hasta el día 30 de marzo, que sabéis que se cobró. De todas maneras, disculpad, aunque vayan a hacerlo, vayan a devolverlo de oficio, podéis solicitarlo mediante un formulario que hay, que lo podéis descargar, que es el formulario que se llama ingresos indebidos. Si alguien necesita agilizar el trámite y prefiere no esperar a que lo hagan de oficio, podéis presentar ese documento relleno solicitando la devolución por ingresos indebidos, ¿de acuerdo? Continuamos, por lo tanto, saltamos el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social, que esto es algo histórico, ya lo dijimos en el webinar que tuvimos, es la primera vez que se permite que se haga un aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social. Si el trabajador autónomo o la pyme adquiere deudas con la Seguridad Social y el plazo de ingreso es entre los meses de abril y junio de 2020, también podrá solicitar el aplazamiento del pago con un interés del 0,5, ¿vale? Es decir, que si decidimos que no queremos pagar las cuotas de seguridad social relativas, por ejemplo, a retenciones, recordaros que esos aplazamientos tienen un interés del 0,5. El principal requisito para acogerse a esta medida es que no tengas deuda anterior. Es decir, si tengo cualquier deuda anterior a la declaración del estado de alarma,
no podré acogerme a ningún tipo de aplazamiento. Esto es prácticamente con la Seguridad Social, con Hacienda y con todo. Es decir, si tienes alguna deuda, mantienes alguna deuda, no te puedes acoger o te van a poner muchas pegas para aplazar cualquier tipo de pago de obligación. Saltemos a los ERTE, aunque yo creo que ya los ERTE, bueno, pues en su mayoría estarán todos presentados, pocos quedarán que presentar, pues han presentado miles de ERTE en España. Ya se empiezan a vislumbrar datos de ERTE. Yo escuchaba ayer por la noche, creo que fue, que se empieza a hablar de 4 millones de personas en el paro por los ERTE presentados en España. Todavía esto a la larga se irá viendo cuáles son las cifras reales. Recordamos la importancia de seguir el procedimiento a la hora de, tienes que comunicar a los empleados el ERTE. Si tienes que solicitar las delegaciones territoriales de empleo, presentar la documentación requerida con la solicitud, una memoria explicativa de cuál es el motivo por el cual presenta el ERTE y quién es la gente que va acogida a ese ERTE. Y posteriormente la Tesorería General de la Seguridad Social y el SEPE por parte de la empresa en un plazo de 5 días para el reconocimiento de la prestación de desempleo a los empleados. Quiere decir, era obligación de la empresa presentar un listado con todas las personas que entraban en el ERTE, con las cuentas de corriente a las que tenían que abonarle la prestación de desempleo y todo eso fue obligación de las empresas. Cabe destacar ahora dos aspectos relevantes. En el caso de los ERTE causados por el COVID-19, todos los autónomos empresarios empleadores pueden aplicarlo con independencia del número de trabajadores, ¿vale? Esto también era una duda que se nos surgía, ¿no? Porque nos decían, bueno, pero ¿y si tengo solo un trabajador? No se puede. Si es relativo al COVID-19, se puede independientemente del número de trabajadores que se tenga. Ahora, eso sí, cuidado, porque luego te van a pedir que justifiques si de verdad tu actividad se ha visto paralizada por culpa del COVID-19. Y esto es, pues, esa letra pequeña que ahora mismo se está con ese miedo por parte del tejido empresarial y que lo recogemos en el segundo punto, que aunque el plazo que tiene la autoridad laboral sobre el ERTE es de 5 días, este plazo no se está cumpliendo debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas. El silencio administrativo se puede entender como afirmativo, aunque debemos de tener en cuenta que puede haber revisiones posteriores. No es que lo tengamos que tener en cuenta, es que ya os digo yo, y esto lo digo aquí de viva voz, que las revisiones van a estar y lo van a revisar todo. Por lo tanto, cuando todo esto termine, que bastante ya habremos padecido para salir de toda esta situación, pues nos encontraremos con que dentro de unos meses, si hemos presentado un ERTE, pues a lo mejor nos llaman porque nos ha tocado que lo revisen y por eso os digo que valoréis muy bien, que lo habléis con vuestros asesores y que miréis si de verdad vuestra actividad o vuestro cese de actividad o vuestra bajada de ingresos o si ese ERTE que tenéis que hacer de verdad está ocasionado directamente por el COVID. Porque realmente las únicas empresas que pueden decir que le han obligado a cerrar por el COVID han sido los que estuvieron en el primer Real Decreto, que se vieron obligados a cerrar, como fue todo el sector hostelería, comercio, restauración. Toda esa gente sí tiene claro que es que se le obligó por Real Decreto a cerrar. Después, todo lo que son actividades, pues las que ahora han vuelto esta semana, ¿no? Las actividades no esenciales, porque las actividades esenciales está claro que, pues esas en su mayoría no habrán tenido que presentar ERTE y si presentan un ERTE por el COVID-19 seguramente se lo van a echar para atrás. Y luego está todo ese gran vacío de actividades que ni estaban en el primer Real Decreto ni son actividades esenciales. Y ahora ahí tú, si has tenido una bajada de ingresos, tendrás que demostrar que esa bajada de ingresos ha sido por culpa del COVID-19. Si no, puede ser que si has presentado un ERTE por causa de fuerza mayor de COVID-19, te lo echen para atrás. Y el problema que te lo echen para atrás es que entonces tu ERTE tenía que haber sido por causa de reorganización por producción o por bajada de ingresos o por otro motivo. Que en vez de 5 días tenían 7 días de resolución y que el otro gran matiz es que en ese tipo de ERTE la empresa sigue pagando seguros sociales o sigue pagando un porcentaje de los seguros sociales al completo. Pues hay que tener cuidado porque podemos encontrarnos con que dentro de unos meses vengan y nos reclamen esos seguros sociales que nos ahorramos, ¿vale?
Yo no digo que lo vayan a hacer, pero creo que debemos de avisarlo y quien se ponga a presentar un ERTE que tenga cuidado cuál es el motivo que de verdad pone. Además, es importante atender las obligaciones de la empresa ante el ERTE. Primero, garantizando la reincorporación de los trabajadores a su puesto en las mismas condiciones durante al menos 6 meses. Esto ya es otro gran debate que se ha tenido. Los ERTE salieron como una medida. Ahora yo como empresa tengo 10 trabajadores, por poner un ejemplo, para un nivel de producción y resulta que yo mando a los 10 trabajadores de ERTE y cuando todo esto vuelva, la pregunta que nos hacemos es, ¿y yo voy a tener de nuevo trabajo para los 10 trabajadores? Porque te acabas de comprometer, si has presentado un ERTE por causa de fuerza mayor, te acabas de comprometer a mantener esos 10 puestos de trabajo durante al menos 6 meses. Ya os tengo que decir que la ministra no sé si fue la ministra de Hacienda o la ministra de Trabajo, salió diciendo que esto será un tema que luego habrá que revisar, porque muchas empresas se han visto obligadas a presentar un ERTE rápido y ahora a lo mejor luego, según se planifique la vuelta a la actividad, bueno, pues se podrá necesitar incorporar a todo ese personal sobre la marcha o a lo mejor van permitiendo que vaya recuperando de ese ERTE poco a poco a gente hasta que por lo menos se recupere el 100% si se puede. Y además, atendiendo el pago de las cuotas empresariales de esos contratos, aunque el gobierno aprobó la exoneración de estas cuotas empresariales cuando se aplica un ERTE de empresas que a día 29 de febrero contaran con al menos 50 trabajadores y la bonificación al 75% de estas cuotas en empresas en las que misma fecha tuvieran más de 50 trabajadores. La duración de estas bonificaciones está está supeditada a la duración del estado de alarma, ¿vale? También tener en cuenta la prohibición de despidos y especificaciones sobre ERTE, que salió también esta novedad en el Real Decreto del 27 de marzo, donde se prohibían los despidos por causas relacionadas con el COVID-19. Así como la prohibición de la extinción de contratos temporales, formativos y de relevo e interinidad. Vamos a ver, ¿esto quiere decir que yo no puedo despedir? No. Tú puedes despedir, lo que no puedes despedir es por motivo COVID-19. ¿Vale? Según este Real Decreto, si tú tienes una persona que, bueno, pues imaginemos, te está haciendo un hurto de producto tuyo, es decir, te está robando y tú encuentras que te está robando, pues toda esa persona podrá despedirlo. No está prohibido despedirlo. Lo que está prohibido es despedir con motivo COVID-19. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos dentro de los ERTE. Recordad que la duración máxima del ERTE será la del estado de alarma. Por tanto, la bonificación al 100% de las cuotas empresariales en caso de ERTE en empresas de menos de 50 trabajadores a día 29 de febrero se aplicará exclusivamente durante el periodo de estado de alarma previsto en el Real Decreto 14 de marzo. Es decir, el día que se levante el estado de alarma se acaba el ERTE. Se acaba el ERTE de causa de fuerza mayor COVID-19. Si el que haya presentado un ERTE por otros motivos que no sea causa de fuerza mayor, ese se acabará en la fecha que pusiera como tope de su ERTE. ¿De acuerdo? Para cerrar el repaso de estos ERTE, vamos a destacar 3 cuestiones importantes. El plazo de resolución de la autoridad laboral es de 5 días y no se está cumpliendo. Y ya os he dicho que yo ya he tenido conversaciones con muchísimos asesores laborales y todos coinciden en que este silencio administrativo va a suponer luego, pues seguramente una gran oleada de revisiones de todos esos ERTE y pues si el que no esté bien argumentado o no esté muy bien hecho, se verá con problemas más adelante, ¿vale? Las empresas tienen que solicitar en el plazo de 5 días el reconocimiento ante el SEPE de la prestación de los trabajadores incluidos en el ERTE. Si es obligación de la empresa mandar un listado con todos los trabajadores que van en el ERTE y con las cuentas corrientes de los DNI y el tipo de contrato que tienen esos trabajadores para que el SEPE proceda a el ingreso por la prestación por desempleo. Y la duración del ERTE se supedita a la del estado de alarma. Es decir, el día que acabe el estado de alarma, termina el ERTE. Repito, termina el ERTE que se haya presentado por causa de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues saltamos y nos metemos en la moratoria fiscal. Se concede el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, es decir, 12 de marzo, y hasta el 30 de mayo. Es decir, todo lo que tengamos que ingresar de liquidaciones, declaraciones y autoliquidaciones
se suspende, ¿vale? Siempre que estén, no se suspenden, perdón, se aplaza el ingreso de todas aquellas declaraciones que entren dentro de las fechas comprendidas entre el 12 de marzo y hasta el 30 de mayo, ¿vale? Siempre que las solicitudes cumplan con los requisitos de que el volumen de operaciones no sea superior a los 6 millones de euros durante el año 2019. El aplazamiento de impuestos cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo se pueden aplazar los pagos fraccionados del IRPF, tanto en estimación directa como en estimación objetiva, o lo que sería por módulo. Declaraciones trimestrales de IVA, el pago fraccionado del impuesto de sociedades y las retenciones e ingresos a cuenta. Ojo, en el Real Decreto se habla solo de aplazamiento, entendiéndose que no se podrá fraccionar, ¿vale? De momento, en el Real Decreto solo dice aplazamiento. Veremos a ver si luego solicitamos fraccionamiento y no los permiten. De momento, insistimos, solo se habla de aplazamiento. Las condiciones del aplazamiento serán, pues las siguientes. El plazo será de 6 meses y no se deben ganar intereses de demora durante los primeros 3 meses de aplazamiento. Después, los intereses, si no me equivoco, están en torno al 3,5%. Es decir, son unos intereses elevados. Nota, actualmente la Agencia Española, la Agencia Tributaria, ya permite el aplazamiento de las deudas tributarias. La diferencia radica en que actualmente se pueden solicitar aplazamientos y o fraccionamientos, alegando en causas de la solicitud falta de liquidez o la que proceda en su defecto, pudiendo la Agencia Tributaria desestimar la solicitud, especificar otros plazos de pago o diferentes números de fraccionamiento. Es decir, ya podemos aplazar y ya podemos fraccionar. ¿Qué nos dicen ahora? Oiga usted ya va a poder aplazar sí o sí. No hace falta que yo le dé el ok. Usted solicita el aplazamiento se concederá hasta un plazo de 6 meses, ¿vale? Y lo importante es que no se devengan intereses de los 3 primeros. Si tú, por norma general, solicitas un aplazamiento de cualquier tipo de impuesto, se generan intereses desde el minuto 1. Ahora los 3 primeros meses no van a generar intereses. Y ahora ya, que he visto por ahí que había gente ya preguntando, vamos a entrar en las novedades. Hasta ahí ha sido lo que se ha aprobado de aquí para atrás. Y ahora entramos en las novedades que se han aprobado esta semana, el martes, en el Consejo de Ministros del martes, que se publicaron en el BOE, la madrugada del martes al miércoles. Se aprobaron principalmente una ampliación del plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Pero aquí quiero empezar con un matiz súper importante. Hay dos situaciones. Por un lado están las empresas que quieren pagar, o sea, están las empresas que tienen que pagar y están las empresas que pueden esperar a presentar y a pagar un mes. ¿Cuáles son las que pueden, o sea, a las que se le ha dicho, oiga usted, si usted tenía que presentar su declaración de IVA el 20 de abril, puede usted esperar al 20 de mayo a presentarla y, por lo tanto, a liquidarla? Empresas que facturen menos de 600.000 euros. O sea, es decir, autónomos y empresas que facturen menos de 600.000 euros acaban de darle un mes más hasta el 20 de mayo para cumplir con su obligación de presentar el modelo de IVA y, por lo tanto, a partir de ahí, a liquidar el ingreso, si es ingreso o si es devolución relativa a ese modelo que presenta. Las empresas que facturen más de 600.000 euros están obligadas, ayer, día 15, estaban obligadas a aquellas que quisieran domiciliar el pago y los que no, el día 20, a presentar el modelo. Otra cosa es que puedas aplazarlo, que lo puedes aplazar. Pero la presentación del modelo a aquellas empresas que facturen más de 600.000 euros están obligadas a cumplir con la presentación, ¿vale? Es importante. Acordaros, 600.000, menos de 600.000, puedo esperar hasta el 20 de mayo. Más de 600.000, tengo que presentar el modelo ya, aunque puedo aplazar el pago, ¿vale? Por lo tanto, el Real Decreto del 14 de abril estipula que los plazos de presentación y pago de impuestos corresponden al correspondiente al primer trimestre, que el calendario fiscal marca generalmente entre el 1 y el 20 de abril, se amplían en los siguientes términos. ¿Cuáles son los términos? La fecha límite será el 20 de mayo, es decir, como he dicho, un mes. Presentación y pago de impuestos con domiciliaciones bancarias, 5 días antes, es decir, los mismos plazos. Igual que
yo tenía que cumplir el 15 de abril para que si quería que me lo cargaran en cuenta y si no, el 20 de abril tenía que presentar el modelo que normalmente se hace solicitándole al banco un NRC, que muchos habréis oído hablar alguna vez de él, pues simplemente me dan un mes. Un mes más para hacer eso solo si facturo menos de 600.000 euros. Todos los cargos, con independencia de su fecha de presentación, se realizarán el 20 de mayo, ¿vale? Claro, depende de cuándo lo presentes, pero que al final te lo van a cargar el 20 de mayo. El aplazamiento afecta a todas las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir del 14 de abril y hasta el día 20 de mayo de 2020, ¿vale? Por lo tanto, la liquidación trimestral del IVA, el pago fraccionado del IRPF, el impuesto de sociedades y el resto de las declaraciones trimestrales habituales como los modelos 111, 115, 309 y el 349. Insisto, de verdad, es muy importante que esto de que el vencimiento se produzca a partir del 14 de abril hasta el 20 de mayo solo será para aquellas empresas que facturen menos de 600.000 euros. Los que facturan más de 600.000 euros tienen que presentar el modelo antes del 20 de abril, ¿vale? Importante. Importante, este aplazamiento no afecta a la declaración de la renta de 2019, por lo tanto, la declaración de la renta, la campaña ya ha empezado, ¿vale? Y el aplazamiento de deuda tributaria de hasta 6 meses, según el Real Decreto del 12 de marzo, se amplía hasta el 20 de mayo en paralelo con la ampliación del plazo de presentación, ¿vale? ¿Ha quedado claro este punto? Espero que sí. O sea, al final, y por resumir muy rápido, yo tengo que ingresar el IVA, ¿vale? Si facturo menos de 600.000 euros, ya no tengo que presentar el modelo de IVA el día 20 de abril. Lo puedo presentar el 20 de mayo y lo pagaré el 20 de mayo. Si facturo más de 600.000 euros, lo tengo que presentar el 20 de abril. Otra cosa es que yo solicite un aplazamiento y lo pague más adelante, pero la presentación del modelo lo tengo que hacer el 20 de abril como fecha tope. ¿De acuerdo? ¿Otros procedimientos que se han visto afectados en las últimas modificaciones? Pues conviene especificaciones sobre la suspensión de otros procedimientos tributarios y vamos aquí a nombrar 3. Se amplía al 30 de abril procedimientos abiertos y notificados con anterioridad al 18 de marzo, como por ejemplo el pago de deudas tributarias en periodo voluntario y ejecutivo cuyo plazo venza entre el 18 de marzo y el 30 de abril, es decir, si teníamos alguna reclamación de alguna deuda tributaria que tuviéramos el vencimiento ahora, no lo amplían hasta el 30 de abril, siempre y cuando ese plazo de pago estuviera entre el 18 de marzo y el 30 de abril. Los vencimientos de aplazamiento y fraccionamiento que no tendrán incremento en la cuantía, es decir, si yo tenía que pagar algún aplazamiento o algún fraccionamiento en esas fechas, también entra dentro de esto, y los plazos para atender los requerimientos, diligentes de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria para formular alegaciones, es decir, si tengo que presentar algún tipo de si me han hecho un requerimiento y tengo que presentar alguna alegación o tengo que presentar algo, esos plazos también se ven ampliados. Segundo, los procedimientos abiertos y notificados tras el 18 de marzo se amplían hasta el 30 de mayo. ¿De acuerdo? O sea que si me han notificado un procedimiento abierto o una notificación que me han hecho a mí después del 18 de marzo, tengo hasta el 30 de mayo, ¿vale? Se amplía ese plazo de procedimiento. Y las inspecciones quedan paralizadas de momento, pero se debe presentar la documentación solicitada en la notificación según las indicaciones de comunicación que estipule Hacienda. Es decir, si me ha escrito Hacienda porque me están haciendo una inspección, la inspección queda, digamos, en stand-by. No va a continuar el inspector con la inspección, pero si me ha solicitado documentación, estoy obligado a presentarla, ¿de acuerdo? El periodo entre el 18 de marzo y el 30 de abril no computa efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos sancionadores y de revisión tramitados por Hacienda. Es decir, es como si fuese un tiempo que no existe, ¿de acuerdo? O sea, si a mí se me vence un plazo que entra entre el 18 de marzo y el 30 de abril, es como si no contara, ¿de acuerdo? O sea, que luego tendré los días que tuviera. Imaginaros que un plazo me vencía el 20 de marzo, pues cuando todo esto termine tendré 2 días, igual que tenía desde el 18, ¿de acuerdo? Y bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con las novedades de esta semana. Como veis, realmente las novedades del Consejo de Ministros del otro día fueron muy breves. Curiosamente, fueron breves, pero fueron
casi las medidas que se venían pidiendo desde que todo esto empezó, que es que hubiera un aplazamiento en las obligaciones de presentación de las declaraciones trimestrales y que se diera un plazo de margen, porque nos encontrábamos ante una situación especial en la que muchos autónomos ni siquiera tenían de verdad la contabilidad veraz de su negocio, porque se habían visto obligados a cerrar y salir casi corriendo de sus negocios, y a lo mejor tienen facturas que no han registrado, proveedores que no le han mandado la factura. Por lo tanto, presentar esos modelos que era casi, bueno, es que no se pueden presentar cuando no tienes toda la documentación de verdad y estás presentando la realidad de tu negocio. Entonces, lo único curioso que os puedo decir de esto, pues que, bueno, pues que molesta un poco, y nosotros que somos, como sabéis, en Infoautónomos, la principal actividad que tenemos, la de asesoramiento fiscal, pues nos hemos pasado toda la Semana Santa trabajando, incluido el jueves y el viernes, para correr, para que nos diera tiempo a tener preparados todos los modelos para que nuestros clientes pudieran presentarlo todo en fecha, porque el vencimiento era último día para domiciliar en el caso de pagos era el martes, y el mismo martes el Consejo de Ministros aprueba que ese plazo se amplíe. Entonces, bueno, hay muy poca sensibilidad con que, pues bueno, pues detrás de los autónomos también hay un gremio, están los propios autónomos que han tenido que correr, y estamos nosotros como asesores fiscales que hemos tenido que tener la atención y estar apretándole a nuestros clientes para que terminaran su contabilidad y terminaran demandando todas esas facturas. Y creo que se podía haber dicho y se podía haber hecho con mucho más plazo de anterioridad y no habernos tenido a todos nerviosos hasta el último instante para aplazar o para decir que se ampliaba un mes la obligación del pago o de la presentación de esos modelos, que afecta además, pues yo diría que al 80 y tanto, al 90% de los autónomos de este país, porque no conozco muchos autónomos que facturen más de 600.000 euros. Por lo tanto, pues todos los autónomos, prácticamente el 80 y pico por ciento de este país, que están por debajo de 600.000 euros de ingresos, pues se han visto corriendo hasta el mismo martes, y cuando ya les tocaba presentarlo, entonces sacan una medida que dice que amplían en un mes. Bueno, un poco injusto, pero total, como somos autónomos y lo aguantamos todo porque estamos hechos de una casta especial, pues nos han dejado para lo último. Dicho esto, y enganchando con que somos de una casta especial, a mí simplemente me queda que deciros que esto está acabando, que ya tenemos que tener el chip puesto de qué vamos a hacer para cuando esto termine salir corriendo y poner nuestro negocio de nuevo donde estaba hace un mes, que ese es nuestro ADN, el ADN del autónomo, el ADN de trabajar y trabajar y saber que todo esto nos ha pegado un buen hachazo, pero que vamos a reponernos, que vamos a seguir adelante. Infoautónomos va a estar a vuestro lado como lo ha estado en esta crisis y va a seguir estando a vuestro lado. Y muchas gracias a todos vosotros por escucharme una tarde más. La semana que viene volveremos con novedades, volveremos con nuevos webinars y espero veros a todos. Que tengáis un muy buen fin de semana y buenas tardes.